Bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión estaremos con ustedes Jesús Medina, el maestro Jesús Medina y un servidor Rafael de la Garza Talavera para comentar en este cierre de año, pues yo creo que la coyuntura política que ha tenido mayor impacto en los asuntos geopolíticos mundiales, que es la situación europea en el contexto de la disputa por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Como ustedes saben, en estos momentos, y creo que desde ayer, el monigote de la OTAN, un tal Zelensky, y creo que se llama así, que era este payaso televisivo que acabó aupado por un golpe de Estado en el poder en Ucrania, pues se encuentra en la Casa Blanca siendo apapachado y cobijado por el senecto presidente Biden y la corte de centenados que lo rodean. Y se comentaba un poco las noticias que lo que se intentaba hacer con esta visita es popularizar más la figura de Zelensky entre el público norteamericano primero, pero también entre los congresistas estadounidenses para lograr aumentar el apoyo en armamento a Ucrania. Zelensky, de una manera cínica, se ha caracterizado desde que empezó este conflicto, menciona que pues en realidad ese dinero va a ser una inversión para los Estados Unidos, lo cual pues evidentemente pues que lo diga él no es una novedad, pues todos lo sabemos porque todo el armamento y todo el dinero que se le da a Ucrania son préstamos, no son regalos, ¿sí? Y me refiero a esto porque esto en realidad está en el centro de la discusión en Europa, porque también lo que se quiere es que Zelensky se proyecte en Europa y sus demandas de armamento y de apoyo militar sean, digamos, más bien recibidas y se plantea una estrategia de una guerra de larga duración, de una guerra de desgaste contra Rusia y, como sabemos, también con impacto en China. Entonces, pues hay algunos acontecimientos y algunas cuestiones que sería interesante discutir aquí en este cierre de año. Y bueno, pues le pediría a Jesús si pudiera iniciar con algunos elementos, ¿no?, de esta discusión. Adelante, Jesús. Gracias, Rafael. Un saludo a todo nuestro auditorio. Bueno, claro, sin lugar a dudas, la coyuntura que ha marcado este año ha sido justamente la guerra en Ucrania, la operación especial, como la llama Putin, o la invasión rusa a Ucrania, como la llama la OTAN y todos sus aliados, dado que, bueno, ha venido a construir, digamos, todo el escenario geopolítico en diferentes niveles, ¿no? Justamente tú estás atendiendo en este momento dos de ellos, que es el político y el económico, pero también tenemos que ver los efectos que ha tenido a nivel social, ¿no? Y bueno, al respecto, me parece muy útil empezar justamente por la visita de Biden, de Zelensky a Estados Unidos ahí con Biden, justamente porque lo que se hablaba era como cuáles eran las claves que se iban a tratar al respecto, además de esta cuestión de la imagen, que es algo central, ¿no? Zelensky hizo ahí algo emotivo con Biden, ¿no? Como para novela, justo con esta idea del apoyo que ha estado recibiendo por parte de Estados Unidos, y lograron, digamos, acordar un nuevo paquete de apoyo económico, que es obviamente, como señalas, un préstamo que van a terminar pagando los ucranianos y en gran medida también la comunidad europea, de 45.000 millones de dólares, así como este equipo de baterías antiaéreas de misiles Patriot, que por cierto no son los que ocupan los Estados Unidos, o sea que les están mandando hasta cierto punto lo peorcito que tienen en sus reservas. Y con respecto al dinero, porque también se ha estado hablando en estos días que Estados Unidos ha tenido un grave problema para poder rastrear en dónde está ocupándose ese dinero, ¿no? Al igual que las armas. Recordemos que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen entre sus filas también a muchos grupos paramilitares que reivindican, digamos, las ideas neonazis y neofascistas, ¿no? Entonces es una problemática muy importante.
No obstante, creo que también un punto muy importante aquí es la respuesta de Rusia, ¿no? Rusia ha estado desde hace algunos meses, desde que soltó la zona de Gerson, desde que desalojó esa zona, que fue vista y presentada por la OTAN y por Ucrania como una victoria, ¿no? Como un paso más para vencer a Rusia, lo cual era no obedecía a la realidad porque Rusia estaba justamente haciendo una retirada estratégica para no seguir desgastándose ahí. Eh, a partir de ese momento se ha estado hablando de estas pláticas, ¿no? Para llegar a un acuerdo por parte de Rusia. No obstante, con esta visita, Rusia está planteando que lo ha señalado. Ucrania no tiene la más mínima intención de pactar con Rusia y va a llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y en este caso quisiera introducir una entrevista que hace poco salió, que no porque nos refleje lo que ya veníamos diciendo desde que empezó todo este conflicto, deja de ser importante, que fue la entrevista que hicieron a Angela Merkel, la ex primer ministra alemana, en la cual terminó confesando que los acuerdos de Minsk, aquellos que se firmaron en 2015 con la supuesta intención de lograr la paz entre el gobierno golpista de Ucrania en ese entonces, con los rebeldes del Donbass que se habían levantado en este intento de detener ese golpe de Estado fascista, fue en verdad un intento de dar tiempo a Ucrania para armarse y Ujú, fortalecerse de ujú. cara a la confrontación con Rusia, ¿no? Esto, por supuesto, impulsado por la OTAN, ¿no? Entonces nos habla de algo que nos confirma, digamos, algo que ya se estaba hablando entre muchos grupos políticos y también entre muchos analistas políticos, que esto fue directamente una práctica pactada entre Europa con Estados Unidos para debilitar a Rusia, ¿no? Sí, sí, definitivamente, Jesús. Y mira, eh, cuando hablas de este armamento, por ejemplo, de este armamento que está ya, digamos, en los inventarios ya del armamento que no va a ser usado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues es una práctica muy vieja, ¿no? Aquí en México compramos helicópteros que ya estaban, eran de desecho prácticamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto en realidad más allá de la discusión sobre Europa, que, que serán puntos que trataremos más adelante, aquí lo que se trata es de revitalizar la producción de armamento en Estados Unidos, que es la columna vertebral de la economía estadounidense. Y para esto lo que tenemos que hacer pues, es vaciar los inventarios con armamento que no va a ser muy útil frente a un armamento de nueva generación que tiene Rusia, ¿sí? Pero que le va a permitir con ese dinero, ¿sí? Estimular, ¿sí? La producción de nuevo armamento para cerrar un poco la brecha armamentista en términos tecnológicos con Rusia y con China. Como ustedes saben, la delantera en términos tecnológicos militares no está en Estados Unidos. Esto no quiere decir que eso los haga más débiles porque el volumen de la inversión armamentista en Estados Unidos es inmensa, ¿no? Es mucho más grande que Rusia y China juntas. Pero el asunto es que la tecnología cuesta mucho dinero. Y si tú tienes inventarios que están llenos de armamento que ya no tienen una utilidad, pues qué mejor que fabricar guerras para venderlo a países semicoloniales como Ucrania y que le permitan a Estados Unidos pues, ¿no? mantener la rotación de sus inventarios y poder básicamente producir armamento de nueva generación. Entonces, Y, esto nada más como un detalle de lo que mencionas. No, claro, y bueno, creo que justo también aquí llegas a un punto importante que es eh, el hecho de que Estados Unidos mande el peorcito armamento, el hecho de que no, digamos, este apoyo se dé hasta este punto, refleja algo que es la guerra no es entre Ucrania y Rusia, la guerra es entre Estados Unidos y Rusia, incluso más que la OTAN, entre Estados Unidos y Rusia. Una que se está llevando a cabo en Ucrania, quien termina poniendo los muertos y el terreno, y donde Europa absorbe los golpes políticos, económicos y sociales, ¿no? Mientras que Estados Unidos cosecha los beneficios. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, debilitar hasta cierto punto a Rusia. O sea, es imposible que Ucrania le gane a Rusia.
O sea, los territorios conquistados difícilmente, muy difícilmente van a regresar a, a Ucrania. Entonces, esto es una política de desgaste militar hacia Rusia y desgaste político y económico. Y además, Estados Unidos se ve beneficiado justamente por el incentivo a su industria armamentista, y no solo eso, sino que con los problemas que Europa se está comiendo a nivel económico por las diferentes etapas de las sanciones económicas impuestas a Rusia, en particular las que refieren a la cuestión de los energéticos, ha hecho que se dé una fuga de capitales de Europa a Estados Unidos, motivados justamente también por las políticas económicas de los últimos, ¿no? Hace unos 3, 4 meses, Biden y la administración estadounidense informó de algunas políticas de incentivos a empresas que venían de Europa con la extensión de impuestos, ¿no? Y algunos incentivos fiscales. Es decir, esto incluso hizo que algunos mandatarios, principalmente en Francia y Alemania, reclamaran al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, están comiendo los golpes económicos, están pagando ellos el problema económico con una inflación que ya llegó a casi el 10% en Europa, lo cual no es poca cosa, mientras que Estados Unidos saca beneficio de todo. Entonces estamos viendo genuinamente una pelea en la que Estados Unidos está sacrificando a sus aliados con tal de salir victorioso. Aquí el punto es, y volviendo a lo que decía Putin, a ver, ¿quiénes son los responsables de esta situación? Pues vea usted quiénes son las compañías que están ganando y haciendo una fortuna con esto. Pues no le busque, o sea, si no es una cuestión ideológica, en el fondo hay un trasfondo económico, poder económico. Y cuando tú dices los amigos de Estados Unidos, pues son las grandes oligarquías europeas, no es el pueblo europeo. ¿Sí? Y esas grandes oligarquías europeas no van a batallar para pagar la cuenta de gas y de luz, al contrario, esas son las que van a ganar, ¿sí? El extra, ¿sí? Como socios subsidiarios de las compañías estadounidenses y las corporaciones estadounidenses. Lo que a mí me llama la atención es precisamente cuál es el impacto político en Europa. Bueno, pues lo que vemos en realidad, lo que vemos es básicamente una pasividad o una más bien incompetencia de la izquierda europea que no logra establecer en el imaginario colectivo la diferencia entre lo que va a pagar los pueblos europeos y lo que están ganando las oligarquías europeas. Ese discurso no está. Más bien lo que está haciendo es favorecer a la derecha en términos de esta visión nacionalista, de esta visión racista, de esta visión antiliberal en contra de derechos, claro, de toda la cuestión inmigrante, etcétera. Entonces, políticamente, más allá de que, insisto, el rendimiento económico es, evidentemente, la parte de la león se la llevan las corporaciones estadounidenses, pero las corporaciones europeas también están de alguna manera ganando. No todas, algunas están sufriendo, evidentemente. Pero así es esto, las crisis económicas, como dirían el viejo Marx, no matan a todas las alimañas, algunas se hacen más grandes, otras se mueren, ¿no? Entonces, para las grandes oligarquías, sí, es quitarse competencia interna para poder fortalecer sus duopolios. La relación, por ejemplo, entre Monsanto y Bayer, pues es muy clara, ¿no? Ahí es donde estamos viendo cómo los capitales europeos, los grandes capitales europeos, en esta coyuntura, sí, prefieren, para salvarse, aliarse, aunque sean como socios menores de las grandes corporaciones yanquis. Obviamente, si lo que se trata es de salvar, no de lo perdido, lo que aparezca. Entonces, políticamente esto está beneficiando a la derecha y a la derecha radical, lo cual para las grandes oligarquías y los grandes intereses económicos europeos, pues no es algo como para asustarse, ¿sí? Y entonces, pero hay que decir también que la izquierda europea no tiene un discurso, no tiene la capacidad para poder, ¿sí? Mostrarle a las masas europeas, ¿sí? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Sí? En efecto, y Y, creo que, no, no, sí, adelante, adelante. no, te escucho. Ok, sí, no, y justamente creo que la cuestión aquí se mencionaba, ¿no? A inicios de año que cada vez se parecía más esto a los 20, pero del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado, por esta cuestión, ¿no? Pandemia y guerra, ¿no? Guerra en Europa. Pero es que
de veras parece una caricatura esto, porque se sigue repitiendo la historia en este sentido. ¿Por qué lo vemos así? Eh, los problemas a nivel económico y político en Europa sí están llevando justamente a un proceso, en primer lugar, de desindustrialización, justamente, porque los grandes capitales ya no tienen arraigo. O sea, esto es la globalización, no tienen arraigo en un país, se van a ir donde tengan mejores condiciones económicas para desarrollarse. Y las grandes empresas ya no pueden conseguir luz, bueno, energía en general en Europa a bajos costos, como Estados Unidos sí se las ofrece. Entonces van a empezar a migrar esos capitales. Y a esto añadimos justamente lo que señalábamos de los problemas económicos, que según algunas previsiones, a partir de justamente el alza en los tipos de interés y esta inflación persistente de cerca del 10% en la zona de Europa, van a extenderse hasta 2024. Esto está generando un clima que curiosamente no vemos en los medios, al menos no lo vemos en los medios acá en México, que son las protestas, ¿no? Se hizo mucho escándalo por esas protestas anti-confinamiento en China, pero no se hace ningún escándalo de las amenazas de huelga en Gran Bretaña, de la huelga en Francia, de las amenazas de huelga en Italia, y sobre todo de qué sectores, sectores de obreros de industria de energía, ¿no? Tan solo en Gran Bretaña se ha puesto incluso la idea por parte del gobierno, igual que en Francia, de cambiar algunas cuestiones legales para impedir las huelgas en sectores estratégicos como es la energía y el transporte, o incluso para hacer algo que acá AMLO ya hizo, y poner bajo control de los militares algunos Estado. de estos Sí, sectores, ¿no? sí. Porque son sectores primordiales, y los cuales sí pueden hacer que un gobierno se caiga en pocos días, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de una convulsión política importante en Europa. La gente está molesta, la gente está viendo cómo la inflación se está llevando toda su capacidad adquisitiva. Recordemos que en Europa, si bien existe pobreza, por supuesto, pues han gozado de cierta estabilidad económica, sobre todo los del norte de Europa, España e Italia no tanto, eh, pero han tenido una estabilidad económica y política hasta cierto punto, en el cual incluso las opciones de esta izquierda parlamentaria, han llegado al poder. Entonces ahorita estamos viendo un proceso de descomposición en ese nivel y en el cual no hay una opción de izquierda que esté logrando sacar provecho, digamos, a este descontento popular, ¿no? No, no. Entonces, aquí es donde podemos ver, justamente como tú dices, el surgimiento de una derecha y sobre todo también por los casos de corrupción que se están presentando, ¿no? Hace poco salió justamente un tema que tampoco se trata en medios hegemónicos, que fue que se encontró un soborno de cerca de 600.000 euros en efectivo a algunos parlamentarios del Parlamento Europeo por parte de industriales cataríes, justamente ahorita en la cuestión del mundial, ¿no? Entonces, vemos que todo esto que siempre nos han pintado que es cosa del tercer mundo, que es la corrupción, la pobreza, los lobbies secretos que actúan en contra del pueblo, está pasando en Europa. Claro, claro. Es que no es lo mismo la corrupción en español que la corrupción en francés o en alemán, pues es como más elegante, ¿no? Pero la corrupción en realidad es cuando es la grasa, que el aceite del automóvil, no es la gasolina, es lo que permite que el automóvil no siga funcionando. Entonces, en la medida en que hay una decadencia económica, política, social en Europa, pues la corrupción es cada vez más visible. No es que no haya existido, siempre existió en Europa, ¿no? Sí, por favor. Pero era menos visible porque había una cierta bonanza. Entonces ahí las cosas no se ven. En el momento en que la situación se aprieta, entonces empiezan a salir los monstruos y empiezan a salir este tipo de cuestiones, porque la burguesía está en un grado de desesperación y de angustia que ya no cuida las formas, lo que quiere es salvar la casa, no quiere otra cosa. Y esto es muy evidente. Pero te va otro elemento. Decías tú, están inundando de armas la región, pero no sabemos bien a bien, o más bien, los que saben dicen que no saben bien a bien dónde quedan esas armas. No tiene chiste, se están comerciando en el mercado negro y van a ir a parar a las milicias, a los intereses del narcotráfico, ¿sí? De toda Europa, no nada más de Polonia o de Hungría, que tenga usted por seguro que muchas armas se van a ir compradas en el mercado negro, porque no hay ningún control.
Más aún, yo no creo que haya suficientes soldados en Ucrania para sostener toda la cantidad de armas. Entonces, lo mismo que hicieron en Medio Oriente, en Afganistán, en Irán, en Irak, inúndalos de armas, dáselas a quien sea, no importa, solitas se van a ir acomodando en términos de oferta y demanda. Y esto es todavía, ¿no? Otra gotita más para este volcán. ¿Por qué? Pues porque esas armas seguramente no van a ir a parar más que a manos de estos grupos de derecha radical, ¿sí? De estos grupos de paramilitares que tienen los recursos, tienen la ideología adecuada para armarse y defenderse de quien sea, póngame el que sea, o sea, aquí lo de menos, quién contra quién. Y esto es también muy claro, y esto va a inundar no solamente Europa del Este, esto va a acabar, ¿no? Hasta lo que es la Europa Central y Francia. Y de aquí me quiero pasar a la declaración reciente de Macron, que es el representante de la oligarquía francesa, no le busque usted, ¿sí? De derecha casi extrema, Macron, que dice que en realidad no podemos estar discutiendo un mundo bipolar, que tenemos que seguir en la idea de un mundo unipolar, que no podemos estar pensando si es con China o es con Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que pensar en un hegemón, es la idea que él tiene. Y por el otro lado, Putin dice, señores, el mundo unipolar está de salida, eso ya no se sostiene, tenemos que pensar en un nuevo orden internacional multipolar, en el que las regiones puedan ser, sí, hasta cierto punto, más autónomas que en un mundo unipolar, ¿sí? Que duró poco, porque usted pensará que el mundo unipolar viene de la Segunda Guerra Mundial. No, perdónenme, ahí estaba la Guerra Fría. Estamos hablando de los 90 para acá, es decir, del neoliberalismo, en donde en cierto sentido hubo un mundo controlado económicamente por Estados Unidos, ¿sí? Pero ese mundo controlado por Estados Unidos incubó la revolución económica en China. Y mire, agrego, todo ese dinero que supuestamente, ¿sí? Le están quitando a los rusos porque no vende gas y no tiene la disposición mercados europeos. No le va, lo va a debilitar en cierto sentido, pero no le va a afectar totalmente porque mucho del gas se está yendo a la India y a los mares de China. Y la ironía es que ahí es donde está Sony, ahí es donde está las compañías de Steve Jobs, ahí está donde produce su tecnología Elon Musk, en esas. Entonces, o sea, usted dígame, digo, podemos estar a favor o en contra de los gringos, pero de que saben comerciar, saben, porque a final de cuentas le cobran más caros a los europeos y obtienen energía subsidiada en sus plantas en Asia. Dígate, oígame, pero ¿cómo le hacen estos cuates? Entonces, la pregunta es, y se lo preguntan ya los europeos, ¿por qué Europa está haciendo eso? No, no, a ver, cuando usted dice Europa, ¿a quién se refiere? ¿Al pueblo europeo trabajador o a los grandes intereses económicos europeos? Porque pues no es lo mismo. Y evidentemente el que se está, a pesar de que no, que va a subir el gas, que va a subir, no, se están favoreciendo estas grandes empresas. Algunas no. Insisto, Mercedes-Benz estaba batallando, las grandes empresas de ensambladoras de coches están batallando, ¿sí? Y esto no va a beneficiar a Estados Unidos directamente porque los autos Ford y Chrysler son dinosaurios, ¿sí? Ahora los autos son los autos de Asia y lo que queda. Entonces hagan de cuenta que están limpiando la competencia europea para que los mercados asiáticos sean todavía más fuertes. Pero tiene que haber una lógica, no estamos pensando que sean tontos. La lógica es una lógica ideológica, ¿sí? Para cubrir evidentemente el saqueo económico. Y la lógica ideológica es Europa, el racionalismo, ¿sí? La civilización occidental es la civilización por excelencia. Los demás son todos unos bárbaros. Puede parecerle a usted ridículo, pero tiene sentido, ¿no? Y eso fortalece
las políticas antimigrantes, el racismo, la discriminación, porque esos son los pilares sobre los que se sostiene el capital internacional. Entonces no es casual que los quieran fortalecer. Y bueno, ya para terminar como nota marginal, nuestro presidente, señor, el señor López Obrador. Tenemos que contener a China. ¿En qué cabeza cabe decir eso? ¿Qué clase de líder es uno que se somete a esa propaganda y a ese colonialismo ideológico cuando los negocios no son con Europa ni con Estados Unidos? Tampoco estoy diciendo que les dejemos de comprar a los gringos, pero el Alianza Pacífico, que no se llevó a cabo por el golpe en Perú, pues lo que quiere es eso, una estrategia, ¿sí?, de contención. Y la verdad, eso es, no va a tener éxito y lo único que está haciendo es atrasar la integración de los países latinoamericanos, en particular de México, con las economías y con el centro económico del mundo. Y eso, más allá de si está usted de izquierda o de derecha, no le conviene, no nos conviene a nosotros. ¿Por qué el presidente hace eso? ¿Por qué somos tan cortos de miras? Yo no tengo otra respuesta a reserva de nuestros usuarios, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de Occidente, que sigue siendo muy poderosa y no Sí, podemos no, mirar a otras culturas. Sí. pero un pensamiento anacrónico en el sentido de que eso ya, sinceramente, lo plantean justo algunos sectores de Europa, porque oye, como bien tú señalas, no es que toda Europa esté dispuesta a casarse y a seguir pagando los platos rotos de Estados Unidos. Muchos son bastante más racionales, siendo de derecha o de izquierda, en el sentido de, pues el negocio ya no está con Estados Unidos, nos estamos perdiendo y estamos perdiendo todo, hay que irnos con China. Y eso es el mundo actual, ¿no? De China, y solo también para señalar, su plan es tener la economía a nivel hegemónico, ya no en cuestión de producción, sino de calidad, para 2049, que es justamente el aniversario de los 100 años de la Revolución China. Los chinos no piensan en 10 años, los chinos piensan a la muy largo plazo, ¿no? Y el problema aquí, más allá justamente de ideologías o de que pensemos que el capitalismo chino es mejor que el estadounidense o cualquier cosa, a fin de cuentas es capitalismo también, ¿no? Son formas capitalistas más allá de todos los asegúnes políticos que haya en medio. Aquí más bien la cuestión es, el Medio Oriente se está volviendo un centro económico importante con industrialización. África también se está volviendo un centro importante con industrialización. Y en América Latina, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir siendo los sirvientes de Occidente o de los chinos, de quien sea. Los Y un caso, vendedores de tomates, de limones, de maíz, de berries, o sea, vamos a seguir siendo lo que hemos estructuralmente sido por siglos, no, bueno, proveedores de materias primas. y bueno, vamos, todavía de producción agrícola, bueno, se entiende, tenemos tierras para eso, ok. Vamos a seguir vendiendo eso, gas, petróleo y dependiendo de eso, y sobre todo, vamos a seguir siendo sitios turísticos en que los europeos y ahora con mayor medida los chinos vengan a ver nuestras bonitas playas, etcétera. Por qué lo digo también? Porque el acuerdo que se firmó y que después trataremos este tema entre la Ciudad de México, está Claudia Sheinbaum con Airbnb, es eso. Vengan a conocer nuestra bonita ciudad, gentrifiquen todo y en vez de industrializar y generar justamente desarrollo económico a partir del trabajo, nos vamos a volver lugares de turismo y lugares en los cuales la gente que sí trabaja, digamos, en zonas industriales y eso va a tener que irse desplazando cada vez más de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la industrialización no está pensada dentro del gobierno de AMLO, No, así como dentro de no, buena parte de no, Latinoamérica. no, de acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, pues digo, en realidad, ¿qué es lo que está en disputa? Pues, solemos decir, bueno, es que son los mercados europeos. No, es un mercado mundial el que está en disputa. Eso es lo que se está peleando. Lo que pasa es que ahorita es Europa, porque Europa es un gran mercado de consumidores, evidentemente. Latinoamérica no está a ese nivel, pero también aquí hay una disputa. También en África, ¿sí? También en Medio Oriente. Sí, las relaciones, acabamos de ver al presidente chino con Arabia Saudita, haciendo negocios.
con Arabia Saudita, que es el consentido de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo no podemos entender que Arabia Saudita tenga una visión más realista que nuestro gobernante? Digo, la verdad, no puede ser. O sea, no es porque quiera yo criticar al señor presidente. Sí, es que el señor presidente no es perfecto. Y a mí me preocupa menos su política cultural y social, por muy valiosa que pueda ser, que su política económica. Esa es la que me preocupa, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, tenemos que mirar a otros mercados. Si usted revisa la historia del mundo, ¿qué es lo que socava el control monopólico de España económico en las Américas? Inglaterra, señores. ¿Por qué? Pues porque Inglaterra es el que estaba industrializándose, no España. Y al final los hechos se impusieron. Si aquí no son deseos, buenos deseos de personas pensantes. No, señores, estas son cuestiones estructurales, en donde los individuos tenemos muy poca fuerza para cambiar, ¿sí? Como individuos. Entonces, bueno, yo creo que cuando veamos Europa, es importante vernos también a nosotros, porque eso es más o menos lo que está pasando y puede que se intensifique en el futuro, porque el saqueo de los recursos económicos no va a parar. Y si vamos a seguir siendo productores de recursos económicos y hoteleros, que ni eso somos, porque los hoteles grandes son de cadenas internacionales, las aerolíneas son internacionales, etcétera, etcétera, pues hombre, si hasta la cerveza que venden en los hoteles son internacionales, nada más la hacemos aquí, pero no nos quedamos con el dinero. Sí, entonces, yo creo que es importante estar muy atentos, porque en la medida en que Europa se derechice y regrese este posfascismo o este neofascismo, eso va a tener impacto en todo el mundo, sobre todo aquí en México, y ya lo estamos viendo con el surgimiento cada vez con menos rubor de la extrema derecha mexicana, que está conectada con esa extrema derecha europea que está agarrando mucha fuerza precisamente por la ausencia de una izquierda, por el debilitamiento de un discurso de izquierda que no logra dejarle en claro a las masas qué es lo que está en juego y por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, pues desde nuestra modesta tribuna, mi querido Jesús, pues insistiremos en este tema porque en realidad, pues nosotros somos como Europa, también somos mercados en discusión, ¿sí? Por Y, supuesto. y si Europa pierde, la presión estadounidense sobre América va a ser aún mayor de lo que ya es. Los golpes de Estado que estamos presenciando en los últimos tiempos en Sudamérica tienen que ver con esa lógica, señores. No le busquen. El caso peruano, acaban de decir que porque el próximo año se refrendan acuerdos de 30 o 40 años para la explotación de la minería en Perú. Eso es lo que está en juego, señores. Pero bueno, mientras tanto, pues, insisto, aquí seguiremos y aquí seguiremos para que luego no digan, no, pues es que nadie dijo, ¿no? Pues aquí lo estaremos, no somos los únicos que lo decimos, pero tampoco hay muchos que lo digan, ¿no? Entonces, pues yo creo que ojalá estas reflexiones pues, le ayuden a usted a tratar de comprender mejor lo que está pasando y lo que viene en el próximo año. De acuerdo, Rafael. Pues bueno, aquí la dejaremos por esta ocasión. Muchas gracias a nuestro auditorio. Recuerden darle like, compartir el video y también comentarnos cualquier sugerencia de tema o cualquier opinión que tengan al respecto. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Jesús. Hasta luego.